Bueno, y aquí seguimos en cuestión ambiental porque vamos a recibir a una amiga, pero la vamos a recibir así. Desde este momento, compartimos este espacio donde la arquitectura se encuentra con la naturaleza, el urbanismo con la vida y el diseño con la sustentabilidad. Todo esto lo hacemos con nuestra arquitecta de ciudad, Nidia Marinaro de Livingston. Bueno, y ahí escucharon, ¿no? No necesita casi presentación de mi parte, así que directamente la vamos a saludar a ella que se vino hasta acá. ¿Cómo estás, Nidia? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estar acá y hermosa la radio, me encanta este lugar. Espectacular este estudio, viste, divino. Bueno, aparte como nos pueden ver, viste, como estas camaritas muestran todo, sí. Viste que ahora ya esto es radio, televisión, no sabemos qué es. Sí. Pero bueno, nada, estamos es así. Hipercomunicados. Así que sí, la verdad que sí, y contentísimos de que estés y siga siendo parte de este programa, porque bueno, yo decía al principio, ¿no? La importancia que tienen las ciudades, nosotros siempre lo hablamos, siempre lo destacamos, también lo que significa la arquitectura sí. Y la importancia de la arquitectura en ese contexto, y bueno, y hoy vamos a charlar de algo que, no sé, rarísimo, yo no lo había escuchado nunca, que es la arquitectura biofílica. ¿Qué es eso? Contanos un poquito. Y es la arquitectura y la naturaleza. Algo que tiene que ver con lo que se aborda en este programa, que es todo el tema de la cuestión ambiental, ¿no? Que la arquitectura en realidad es la herramienta que construye en la naturaleza, que da forma al cobijo, al lugar, al hábitat humano. Pero a mí yo venía pensando cómo plantearlo al tema, porque así como arquitectura biofílica parece como un término traído así como muy sofisticado, ¿no? Y en realidad está muy emparentado el concepto de esta arquitectura, de esta perspectiva, con los saberes muy ancestrales, viejos saberes. Y para comenzar un poquito a ubicar en el tema, el primer lugar que nosotros habitamos es nuestro propio cuerpo, ¿no? Es nuestro primer lugar, nuestro hogar. Después tenemos la casa, el hogar familiar, sí. La cuadra, el barrio, la ciudad, el país, y después tenemos el planeta. Y aquí me gustaría citar a Rodolfo Livingston, que siempre nos acompaña en todo este proceso de mirar y volver a mirar y elaborar y reelaborar todos los problemas y las cuestiones que se van planteando en la vida. Rodolfo tiene una cita que a mí me encanta mucho, que dice: el mundo es absurdo, pero tu casa podría ser más lógica. Me encanta. Está buenísima esa frase, porque además tiene muchas lecturas, y una de ellas yo la pensé mucho y me di cuenta un día, es una frase que te permite escalar un problema y también te permite escalar la solución. Absolutamente. Entonces, a partir de ahí empecé a tomarla esa frase y la uso en muchos contextos, ¿no? En este caso, con esta perspectiva de la arquitectura biofílica y entendiendo que vivimos en capas y estas capas están conectadas entre sí, nosotros podemos ubicarnos, por ejemplo, en la ciudad y entender cuáles son los problemas ambientales de nuestra ciudad y entender qué soluciones pueden mitigar alguno de esos problemas, escalar esas soluciones y también escalar las respuestas, ¿no? Escalar el problema, escalar las soluciones, las respuestas. ¿Por qué? Porque hay respuestas que comprometen acciones de estados complejas y hay respuestas que comprometen acciones que son más barriales, locales, que es un tipo de urbanismo activo que tiene un alto impacto en la vida cotidiana. Y ahí, por ejemplo, ¿qué podría ser? Ahí me instalo yo y ahí te quiero compartir algunas cuestiones y pensar juntas y también pensar con los oyentes, las personas que estén escuchando, a ver qué cosas pueden disparar estos ejes de análisis, ¿no? En el COPE, que es el Consejo Consultivo del
de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por muchas organizaciones. Nosotros participamos hace un tiempito, hace unos 2 años, 3 años, y se estudió y se organizó un mapa muy interesante de la Ciudad de Buenos Aires con un análisis de todos los espacios residuales, todos los bajos autopistas. Tomemos, por ejemplo, la autopista 25 de Mayo. La autopista 25 de Mayo cruza barrios que necesitan muchos espacios verdes. Sí, porque aparte es zona sur, ¿no? Cruza varios barrios de la zona sur. Caballito, Flores. Exacto. Bueno, del centro y después se baja allá por el río. Exacto, baja por el río, pero viene cruzando un montón de barrios que están con una alta densidad de población y que necesitan espacios verdes. Muchos espacios verdes. Recordemos que Boedo, Almagro, Caballito son, creo, los barrios con menos cantidad de espacio verde por habitante, ¿no? Exactamente. La relación de población y espacios verdes es muy baja, la cantidad de espacios verdes, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, como decías vos. Y después ubiquemos también ahora, así nos ubicamos en nuestra cabeza y también espacialmente en nuestra ciudad, las autopistas, por ejemplo, la que va a Avellaneda, sí, y la autopista que va a La Plata. Hay todos unos bajos ahí dentro, Barracas, claro, La Boca. Es cierto. Bueno, ¿qué pasan con esos bajos autopistas? Como no hay propuestas concretas, ¿quiénes ocupan esos espacios? ¿Quiénes ocupan esos espacios? ¿A vos qué te parece quiénes ocuparían? Bueno, depende. Yo lo que veo ahora es que, por ejemplo, el gobierno porteño está aprovechando todo eso para concesionarlos, o los usa, por ejemplo, la Policía Federal para dejar autos, o los usa, digamos, los para usa el estacionamiento. Estado, o para estacionamiento. O sea, en algunos casos para proyectos que son de, digamos, desarrollo comercial, y en otros casos para, bueno, necesidades del Estado que no necesariamente, porque pueden ser estacionamientos de colectivos, de líneas de colectivos, también para los rezagos, ¿no? De Exacto. Secuestro de autos. Para que bueno, no sé si eso será maniobras. muy ecológico, la verdad. Nada ecológico. La verdad absolutamente nada. Todo eso que estás mencionando no es nada ecológico, porque son espacios residuales que, como no tienen un planteo de uso para para el ser, para las personas que habitamos esta ciudad, y esta ciudad es nuestro hogar, usan los autos. Entonces, esos espacios generan un monto de superficie, una cantidad de superficie verde que puede impactar y mitigar los efectos de la temperatura, claro, por ejemplo. Y también proponer plazas, jardines de infantes, espacios comunitarios, escuelas de arte, es decir, hay todo un espectro de actividades que se pueden desarrollar en esos espacios y que no se está utilizando para eso. Hay muchos espacios residuales, es muy importante la cantidad. Bueno, todo este mapa, que lo confeccionamos estas organizaciones dentro del COPE, a nosotros nos sirvió como disparador para empezar a conectar algo que veníamos haciendo con Rodolfo hace mucho tiempo en nuestro estudio, que es pensar mobiliarios urbanos en techos, cubiertas, sí, y también cómo resolver. Los mobiliarios son los bancos, por ejemplo, las luces, pero también cómo resolver pequeños refugios urbanos ante situaciones de emergencia. Cuando hay una época de mucho calor, sí, o cuando hace mucho frío, donde poder dormir o refugiarse, o simplemente donde tener espacios para esperar los colectivos, por ejemplo. Nosotros siempre criticamos mucho cómo se resolvió el tema del Metrobús con mucho hormigón, que eso favorece el calentamiento, etc., etc. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que tenemos el recurso acá, muy cerca, que son los materiales naturales que se usaron de manera ancestral. Y ahí viene el tema de la arquitectura biofílica. La tierra compactada se llama tapial y es un material que se usa hoy en la actualidad. Usan o los muy ricos de California, suponte, Francia, California,
o la gente muy humilde. Pero nosotros nos hemos como olvidado y dejado de lado porque mucho tiempo la tierra como material fue como algo así como un material de pobreza, claro, ¿no? Que denota pobreza. Pero no, vos sabés que la tierra es un material que tiene componentes que en realidad son la base del cemento. El clinker son derivados de materiales pétreos de la tierra, y la tierra son rocas, tienen distintos minerales. Después tenemos la tierra negra, que es el sustrato vegetal, pero claro, yo estoy hablando de lo que significa el sustrato mineral de la tierra, ¿no? Esa tierra compactada provoca lo que se llama el hormigón de tierra, que es muy resistente, muy sumamente resistente, y con el cual se pueden resolver paredes, se pueden resolver, todo un cerramiento, se pueden resolver los bancos. Nadie va a robar un pedazo de banco de tierra. No, claro. Es mucho más sencillo. Y no tendrías vos la dificultad de sentarte en un banco de hormigón que es muy caliente. Y ahí, digamos, o sea, todas esas ideas están plasmadas en un catálogo de elementos para ir conformando, digamos, estos espacios. A nosotros nos interesa mucho, siempre lo hemos trabajado así, por eso un poco hice esta introducción, la ciudad a escala de urbanismo local. O sea, aunque es una mega ciudad, exacto, hacerla a una escala humana. Exacto. Y de urbanismo local, ¿no? Y con gestión mega local. Obra o la mega... Exacto, con gestión. Es importante eso, porque eso implica gestión local. Hablamos, por ejemplo, de las comunas. Exacto. O también gestión local puede ser una cuadra. Ah, o sea, reducirla aún más. Aún más, claro. ¿Por qué? Porque, mira, esto viene un poco de nuestra visión de la arquitectura. Rodolfo decía siempre que en Cuba le decían, pero arquitecto, ¿usted cómo puede producir un impacto con su método de trabajo? Atendiendo de a uno. Y uno no es igual a otro. No hay familias tipo, no hay casas tipo, no hay calles tipo, ¿entendés? Entonces, escuchar, es muy difícil escuchar en grandes... Ahora, si ponele, yo me pongo en abogado del diablo y te digo, bueno, pero claro, ¿y cómo haces para escuchar a 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires? Por eso la escala local, la gestión local, la autonomía local, y en este contexto de un mundo tan absurdo, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, algo que sucedió concretamente, hace poco España quedó sin luz. Eso totalmente, sí, el apagón hace 2 semanas, una semana. Exacto. ¿Qué valor se puso, se manifestó en este conflicto? El del vecinazgo. Sí, totalmente. La solución vino por ahí. Sí, la solidaridad vino del de al lado. Del de al lado. Esa es la solución. Es un poco lo que vos mencionabas recién también, si profundizamos en la visión de Francisco. ¿Entendés? La visión es mirar al de al lado, al otro, al que está cerca. Porque nosotros conocemos al que está en España, chateamos con el de España, pero no sabemos quién vive en el departamento de al lado. Sí, bueno, eso lo decís y parece como realmente absurdo. Pero es así. Sí, totalmente. Y además yo pensaba, ¿no? Que también cuando muchas veces a mí, cuando, por ejemplo, me entrevistan o participo de algún debate y se habla de los impactos del cambio climático, cuando te dicen, me preguntan como si yo aparte tuviera la respuesta, pero bueno, te dicen, y bueno, pero entonces ¿dónde me conviene vivir? Porque si en este lugar va a aumentar la temperatura, ya se va a derretir el hielo, acá no va a haber agua. Entonces, yo siempre les digo, bueno, una respuesta posible es donde tengas buenos vecinos. Exacto. Donde tengas una buena comunidad. Porque en realidad de los impactos no se va a salvar nadie. No hay un lugar geográfico que vos digas, esto va a ser el Edén. No sabemos, realmente. No lo sabemos y además tampoco lo sabemos. Uh-huh. Pero sí sabemos que, por ejemplo, esto que vos decías de las dificultades, ¿no? Yo pensaba en la ciudad de Buenos Aires y uno de los impactos más grandes son las olas de calor, ¿no? Las olas de calor que afectan notoriamente, por ejemplo, a las personas mayores y a los bebés, ¿no? Que son las poblaciones más vulnerables. Uh-huh. Entonces vos decís,
por ejemplo, un escenario de apagón como tuvo España y Portugal, como tuvieron España y Portugal, en la Ciudad de Buenos Aires, que no es un escenario muy fantasioso, digamos, porque sabemos que ocurre en espacios en donde la gente vive en propiedad horizontal, en donde hay gente mayor que sabemos que vive sola. Bueno, ¿cómo se salva esa gente? Con el vecino. Exacto. Porque nosotros, si no, no sabemos quién vive arriba, quién vive abajo y si necesita ayuda. Tenemos que estar para ver, bueno, un poco con la pandemia vimos eso, ¿no? Cuando decíamos, bueno, a ver quién necesita las compras en el edificio, entonces, bueno, uno iba y le traía, por ejemplo, las compras a las personas con movilidad reducida o que no se podían movilizar tan fácil. Lamentablemente no salimos mejores de la pandemia, pero, digo, estos ensayos apelan a esa solidaridad, ¿no? La solidaridad bien entendida. Claro. Yo creo ver al otro. Claro. Yo creo que la cuestión ambiental, todo lo que provocamos, el hábitat humano, debe recuperar esta cuestión de lazo y reconstruir desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar también las respuestas tecnológicas. Totalmente. Conectadas profundamente con los recursos naturales. Porque además de producir menos costo energético en la producción del propio material, también irradian menos calor. Se acompañan mejor los procesos climáticos, ¿no? Por ejemplo, en invierno concentra la tierra, por ejemplo, es un material muy noble. Si nosotros ya vamos, no sé, creo cuarta o quinta casa de tierra que se está construyendo, de las que proyectamos nosotros. ¿En Buenos Aires? No en la ciudad de Buenos Aires, que por eso es un desafío y por eso lo estoy planteando acá. Y me parece que hacer prototipos en lugares como estos espacios residuales puede resultar muy interesante. Mira, una pared de tierra por lo pronto tiene un muro, tiene mucha inercia térmica, tiene masa, tiene más inercia. Entonces tiene la capacidad de almacenar calor para el invierno y irradiarlo adentro, al ambiente interno. Y también tiene la capacidad de aislar durante el verano. Es como, o sea, voy a preguntar, como es una cosa que por la duda, como sí. No sé, es como el adobe. El adobe. Puede ser, el adobe es una técnica. La tierra es el material, una técnica es el adobe, otra técnica es el tapial. El adobe es un material buenísimo que se usa y a mí me encanta porque sirve para la construcción colectiva. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo. ¿Viste en las películas que dicen, vengan todos, vamos a construir mi casa? Sí. Acá se llama minga, va un grupo de los jóvenes, lo están recuperando algunos jóvenes, sí. Y construyen su casa. Se convoca por Instagram, por Facebook, y va un grupo de jóvenes y acompaña a un matrimonio, por ejemplo, a una pareja a construir su casa. Y el adobe es una técnica que te permite eso. El tapial es una técnica menos, desde ese punto de vista, menos plástica para trabajarla así tan colectivamente, porque requiere más técnica. Sí. Pero es muy importante, es muy interesante, porque vos estás instalando una capacidad de una manera muy soft. ¿Y en dónde están esas casas? Bueno, están ubicadas. Una es una casa de tierra que estoy esperando que la clienta la termine de ambientar, que ya está preciosa, pero ella es muy autoexigente, en San Vicente. Ah, bueno, pero es cerquita. Sí, muy Tampoco cerca. Estamos hablando de... No. Después otra tenemos en Cañuelas, que también está muy linda. Pero los clientes siempre quieren tener el artefacto, el mueble, la cortina, quieren tenerla como a punto. Y después tenemos casas construidas, incluso también estoy pensando que hemos hecho proyectos de cabañas en Córdoba. Mirá qué interesante. ¿Y es más caro? No, ese es el tema. Es mucho más barato, y más si lo construís como... con este esquema de mingas, ¿no? Que como hacen los jóvenes. No es más caro porque el material es la tierra. El tema es que hay que tener una cierta capacitación. Sí, hay determinados arquitectos, claro, hay determinados arquitectos que trabajan con esta tecnología que ya hay.
Pero volviendo al tema de la ciudad, nosotros pensábamos que en estos espacios residuales se pueden empezar a pensar en instalar este tipo, prototipos con este tipo de tecnología, techos verdes. Después otro elemento también muy interesante es la forma. Porque siempre pensamos que los ángulos tienen que encontrarse en 90 grados y no tener curvas. Claro. Pues fíjate que esta es una ciudad con pocas curvas. Sí, es cierto. Porque nosotros... No, encima tenemos más ángulos porque encima usamos ochavas. Exacto. Tenemos... Antes las ochavas tenían como generaba la ochava. Ahora perdimos eso también y llevamos el ángulo. Porque ¿sabes qué pasa? Cada vez más la Facultad de Arquitectura practican, bajan como una línea que hacer arquitectura es construir. Claro. Y no es diseñar. Entonces, por ejemplo, tenemos en otras ciudades, hay muchas ciudades del mundo donde están apareciendo las fachadas ondulantes, ¿viste? Con ondulaciones. Como Gaudí. Sí, como Gaudí, no tanto, no tan monumental, pero con un criterio, sigue acompañando los vientos, tomando algún tipo de referencia. Por ejemplo, nosotros teníamos todas las barrancas de Belgrano, que las barrancas en Belgrano están las barrancas, pero digo, había toda una costa acá. Sí, claro, por supuesto. Bueno, está, lo que pasa es que la seguimos ignorando. Claro. Nidia, tengo que hacer una pausa, pero Vale. Seguimos conversando porque te quiero preguntar aparte por permacultura. Sí. Porque el año pasado entrevistamos a alguien en la costa, en Chapadmalal, que genera y construye también a partir de la tierra, pero bueno, quería que siguiéramos hablando además de tu experiencia. No se vayan porque ya volvemos, un poquito de música que nos pone el mago y nos encontramos nuevamente. Sembramos ideas, cosechamos un futuro mejor. Esto es Cuestión Ambiental. Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Vamos a aprovechar, les recuerdo que estamos con nuestra querida amiga, prestigiosísima, arquitecta, genia del mundo mundial, Nidia Marinaro de Livingston, que estamos hablando de arquitectura sustentable. Ahora vamos a hablar de permacultura. Antes de darle la palabra a Nidia, que ella tiene su columna acá en nuestro programa, vamos a mandarle un beso juntas, porque sí, seguro que te recontraconoce, te sigue todo, a Maxi Sánchez, que es este permacultor que yo te contaba, que trabaja en Chapadmalal, que hace construcciones colectivas, que trabaja con la tierra y a partir de ahí se generan esas construcciones en comunidad también y cuya experiencia es súper interesante. Bueno, resulta que nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande, grande, grande y hablamos ahora nosotros de permacultura. Sí, me encanta. Maxi, vi recién tu Instagram y me parece maravilloso. ¿Chapadmalal o Córdoba? No, Chapadmalal, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Uy, tengo una clienta que le hizo un proyecto que voy a contactar con vos, Maxi, porque tiene mucho interés en hacerse su casa de tierra en Playa Serena, que está cerca de Chapadmalal. Mirá qué exactamente, bueno. Por eso. Así que Maxi, después contacto con vos. Vi las cosas que haces, me encantan. Bueno, de eso se trata la permacultura, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Es resolver toda la cuestión del hábitat vinculada a todos los temas a la naturaleza, sustentable, sostenible, no una arquitectura alejada de lo que es la gran ciudad que construye como una especie de selva de cemento, ¿no? Un concepto completamente diferente. La permacultura, la arquitectura biofílica conecta el hábitat humano, el hogar, por eso empezaba con el tema del hogar, con la naturaleza.
y encontrar los recursos para materializar ese hábitat en la misma naturaleza. Me encanta esto con el concepto con el que empezaste la columna, o sea, que empezaste toda esta conversación, que está directamente relacionado con lo que mencionabas, que es esta cosa del saber ancestral, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, en realidad es como que, bueno, el hombre empezó a construir con lo que encontraba a mano, ¿no? Exacto. Con lo que tenía a disposición, que era la naturaleza. Después, por supuesto, bueno, la evolución, y nadie está hablando de que hay que volver a la época de las cavernas, sino que, de hecho, hoy, con profesionalismo, con técnica, todo eso incluso ha mejorado. Absolutamente. O sea que se ha enriquecido, pero es seguir buscando más a la naturaleza que a lo artificial, digamos. Claro, podés estar en una casa tipo iglú, redonda, construida con tierra, con techo verde y conectada a Wi-Fi. Perfectamente. O sea, pueden convivir los mundos. Exacto, pueden convivir. Y yo te pregunto, porque me quedé con la duda esa, porque hablábamos de los ángulos, de las ochavas. Sí. ¿Y por qué es mejor, por ejemplo, tener el techo cóncavo y no en ángulo? Porque primero la naturaleza no está dibujada en líneas rectas. Si vos mirás una flor, las alas, bueno, sí, hay Gaudí ahí, hay mucho Gaudí ahí. Sí, Gaudí se inspiró en la naturaleza. Sí, la naturaleza, y es un poco más barroco, digamos, pero la naturaleza tiene formas, tiene movimiento y tiene muchísimas formas. La línea recta es un poco una visión un poco más constructiva desde el punto de vista ingenieril, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella es entrar también a analizar desde una perspectiva de evolución industrial y también toda la filosofía que acompañó esa mirada, ¿no? Le Corbusier, y todo un tema, un mambo ahí que está contenida en la historia de la arquitectura y en la historia también del urbanismo. Pero el hecho concreto, que no fue, o sea, nosotros como pensamos, y por eso yo empecé así, que vivimos en capas conectadas entre sí, que interactúan, y que esa visión más la idea de escalar las soluciones, primero escalar el conflicto y escalar las soluciones, eso nos quita mucho. Acá este mundo está loco y yo no puedo hacer más nada. Claro. Nos permite a nosotros ubicarnos en la escala de acción y empezar y conectar, y podemos recrear un mundo. Y a lo mejor recreamos nuestra pequeña aldea y empezamos a transformar algo, como este caso. Me encantó la pequeña Maxi. aldea. Sí, me encantó la pequeña aldea porque además también esto, ¿no? Ponernos como en una... No sé, a mí no me gusta usar como los términos bélicos, ¿no? Pero como en una pelea, en una lucha, contra la angustia, ¿no? Que genera esa cosa de decir, vivimos en este mundo absurdo, y no se puede hacer nada, y bueno, toda la mayoría de las personas piensa de otra manera. Entonces, esto te da también un poco de esperanza. Claro. De aire. Una visión más creativa, nos coloca como seres creativos que somos. Creativos y de acción. Exacto. ¿No? Porque también ahí es, digamos, obviamente que solos no podemos hacer absolutamente nada, porque además vivimos en comunidad, ¿no? Los hombres, las mujeres vivimos en comunidad, pero el tema tiene que ver también con que, bueno, si mi experiencia funcionó y es buena, tal vez el de al lado la quiere imitar, y el de al lado también, y el de al lado también, ¿no? Y es esta cosa de la escala del que está al lado. Del vecinazgo. Exacto, exacto. ¿Y acá por qué no funciona? O sea, ¿vos por qué creés, Nidia, que, por ejemplo, las comunas no terminan de arraigarse, de ser como tal vez un modo de gestión local más eficiente? La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tienen constitución ambiental. Totalmente. Y con unas estrategias de gestión muy interesantes, muy modernas. Fue pionera la ciudad con esa constitución, ¿no?
y no la podemos llevar adelante, que no podemos practicar lo que está escrito en la Constitución, yo creo porque nunca existe la voluntad política de respetar la Constitución. Bueno, no existe a nivel nacional, tampoco existe a nivel local, pero digo que también esa visión de no respetar ha permeado las distintas escalas y ha llegado a los consejos consultivos. Y ha desnaturalizado, porque por ejemplo cuando arrancó toda esta movida, los vecinos participaban de los consejos consultivos, pero al sentir que lo que ellos decían no tenía ningún carácter vinculante, que no podían concretar en acciones concretas, como una impotencia. Claro, le da impotencia y ya la gente dejó de participar, en una palabra. Sí, porque yo me acuerdo, esto denota también un poco mis años, pero yo recuerdo cuando, y te digo que a mí me pareció una experiencia muy buena, que también aparte, si no me equivoco, también está dentro de la Constitución de la ciudad, existía lo que se denominaban los presupuestos participativos. Sí, por supuesto. Y había reuniones, estoy hablando, no sé, 2002, 2003, 2004, y había reuniones en cada barrio, en donde cada barrio decidía con el presupuesto cuál era, por ejemplo, la obra que quería ese barrio, digamos, que tenía ese barrio como prioridad, cuál era la segunda, la tercera, y se debatía. Sí, y eso se llevaba después y se incluía en el presupuesto que la legislatura votaba. Claro. En octubre, noviembre, más o menos. Uh-huh. Y eran realmente interesantísimos. Yo creo que deben estar escritas las crónicas, porque para mí era muy, muy interesante esa participación vecinal y muy comprometida. De hecho, si no me equivoco, de ahí, de esas asambleas, han surgido incluso no solo comuneros, sino, por ejemplo, personas referentes de organizaciones no gubernamentales como Basta de Demoler, o sea, hay algunas que participan en la ciudad. Varias organizaciones, incluso aún subsisten algunas asambleas como la Asamblea de Juan B. Justo y Avenida Corrientes, por ejemplo, que tiene una radio, que tiene una cooperativa de alimentos. ¿Y qué pasó que desapareció? Desapareció, yo creo, ese impulso, esa vitalidad que tuvo todo este tema en ese momento, porque después vino la gestión Macri, eso fue en la época de Ibarra, después vino la gestión Macri, y la verdad que Macri no tuvo una visión, no tiene, ya todos conocemos, y de participativa, no entiende, la gente cree que participar es que le llamen por teléfono y le digan qué color quiere una cosa, ¿entendés? No entienden qué significa participación. La escucha tampoco entienden qué significa, creen que escuchar es hacer una reunión donde todos gritan y hablan, no es una escucha organizada y activa. Desapareció mucho por falta de conducción política de todo este proceso. Por eso es importante entender que cuando uno vota, eso es las capas, escalar el problema, escalar las soluciones. Cuando uno se coloca en la situación de votar a personas. ¿Qué quiere decir cuando vota una persona permeable, que escucha y que entiende esta cuestión de la participación en la construcción? Volver a abrir las puertas, ¿no? Claro. Para los vecinos. Yo me acuerdo de todo cómo se discutía, ¿no? Pero digo, Es un pensamiento muy dogmático el de Macri, es ingeniero, dicen que es ingeniero, es dogmático y es como muy estructurado, ¿no? Entonces la participación es una palabra que hay que ver cómo Claro, pero yo aparte me acuerdo hasta no sé, los debates sobre el contrato de recolección de residuos. Sí. Digo, era como... Digo, ya sé que no se puede volver a un ágora, pero me parece también súper interesante. No, por supuesto. Eso está inspirado en Porto Alegre, que tuvo su presupuesto participativo y fue una experiencia muy exitosa. Bueno, acá está entrando, porque para los que nos están viendo, está haciendo su entrada estelar nuestra amiga Evangelina Imitián, que, bueno, con Soledad Vallejos conducen
Deseo consumido. Yo te digo, Nidia, te presento a Evangelina. Seguro que ustedes ya se conocen igual. Sí. Bueno, ellas escribieron, digamos, el programa se llama así, pero además escribieron un libro que se llama Deseo consumido. Evan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es bien. Un título muy sugerente, ¿no? Sí. Y te digo que el libro es espectacular porque además ellas se sometieron a la prueba en persona de no consumir de no comprar nada durante un año. Así que un poco antropológica. Qué interesante, es una investigación súper interesante. Sí, nos metimos ahí desde la experiencia y desde la investigación porque decíamos esto, así fue como una cosa que dijimos, hagamos esto y la gente se sentía interpelada. Vos decías, no voy a comprar nada por un año, ¿por qué yo no puedo comprar nada? Pero estoy hablando de mí, pero bueno, fue muy interesante. Fue espectacular. Imagínate si lo hace, igual imagínate que ya hicieron un programa, o sea que todo lo que da a hablar, ¿no? Del consumo, de esto que estamos hablando nosotros, porque también está muy relacionado con la ciudad, con la construcción, con por supuesto. Pero imagínate porque lo que hubiera sido en esta época de redes, Evi. No, totalmente. Bueno, nosotros cuando lo hicimos 2016, y la verdad que cuando en ese momento empezábamos a hablar de consumo consciente, consumo responsable, era como, en ese momento era un concepto que se estaba instalando recién acá y era como, pero ¿por qué no me voy a comprar todo lo que puedo, ¿no? O todo lo que quiero? Y realmente de ese momento a hoy hubo como un recorrido como sociedad muy amplio. No sé si al final estamos mejor o peor, pero digo que hay mucha más conciencia por lo menos. Yo te digo que no las quiero hacer trabajar a ustedes, pero ahora en esta época, imagínate con la permeabilidad que tienen las redes sociales hoy, empezar como una movida así, la verdad es que sería... Sí, el deseo consumido pondría en jaque, esa palabra pone en jaque un poco la obsolescencia programada, ¿no? Sí, claro. Está bueno. Claro. Me parece súper interesante. Sí, hermoso. Sí. Bueno, que uno se encuentra, ¿viste? Con prendas que decís, esto yo lo quiero seguir usando, pero se me llenó de pelotitas. ¿Por qué? Claro, la obsolescencia. Totalmente. Entonces, bueno, y ahí llegó Sole. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir, las vamos a dejar, les entregamos el espacio, el aire es de ustedes. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Bueno, acá estaremos. Bueno, muchas gracias. Chau.